Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Muy buenas tardes, nuevamente desde el 960 AM de Radio Nacional, Historia Activa, un programa hecho por historiadores para ustedes, con la participación de Rosa Grintal en la producción general, de Clara María Vargas en la investigación bibliográfica, de José Luis Giorlando en la dirección general y quien les habla, Alejandro Cruz, como historiador asociado. Vamos a compartir estos 15 minutos hasta las 14:30 junto a ustedes, compartiendo historia e historias como siempre hacemos a lo largo de tantos años. Ustedes se pueden comunicar con nosotros al teléfono 423-3822 o si lo desean, nos dejan un mensaje grabado en el 425-7931. También pueden enviarnos un SMS al celular de Radio Nacional, que es el número 156-515-522. También nos pueden escribir a nuestra dirección de email historia-activa@yahoo.com.ar. También pueden leernos en nuestro sitio web www.netlog.com/historiaactiva. Nos escuchan online a través de www.radionacional.com.ar, emisora LRA6 Radio Nacional Mendoza. Y también pueden solicitarnos amistad en nuestra página de Facebook, donde los vamos a recibir con mucho gusto. Y desde ya, como hacemos todos los días, agradecemos a nuestros amigos por participar, por comentar, por sugerirnos cosas. Gracias también a Radio Nacional Mendoza por hacer la promo de nuestro programa en Facebook, muy amables. Y hoy vamos a continuar con otro tema que en realidad está enganchado con los temas que venimos desarrollando desde mediados de la semana pasada. Esto es el uso del poder militar en la política argentina. Ayer habíamos terminado con la presidencia de Nicolás Avellaneda, uno de los presidentes más jóvenes que tuvo la historia argentina, y hoy nos toca un presidente muy polémico, demasiado diría yo, por todos los sucesos que se han venido acaeciendo en estos últimos años respecto de su figura, de la valoración de su figura. Me refiero a Julio Argentino Roca, el teniente general Julio Argentino Roca. Como todos ustedes saben, el billete de 100 pesos de curso legal lleva su esfinge en la portada del billete, en el anverso. Y en el reverso hay una escena del cuadro de Blanes de la denominada y polémica conquista del desierto. Retomando, vamos a decir que, como lo comentamos ayer, Nicolás Avellaneda lo nombró ministro de Guerra a Julio Argentino Roca en enero de 1878, reemplazando al fallecido Adolfo Alsina, que había tenido la brillante idea de la zanja para contener a los aborígenes, ¿no? Un proyecto alocado, surrealista, pero que sin embargo se llevó a cabo. Por supuesto fracasó, pero eso que parece de película de Ed Wood, en realidad fue un hecho histórico concreto, la zanja de Alsina. Y Alsina se fue de este mundo y se llevó la zanja porque eso no lo quiso utilizar más nadie, por lo poco práctico y poco efectivo del método. Entonces, el presidente Avellaneda fue al meollo de la cuestión y trajo a un militar para que ocupara el puesto vacante en el Ministerio de Guerra. Lo trajo a Roca, que venía con muchos laureles encima, muchos laureles victoriosos, ex oficial del ejército aliado en la guerra de la Triple Alianza, exitoso oficial al servicio de la nación en el ejército argentino, que había sofocado la rebelión de Mitre y otras insurrecciones populares.
y había sido ascendido siendo muy joven al grado de general en el campo de batalla, concretamente aquí en Mendoza, en la batalla de Santa Rosa, donde venció a los mitristas. Este hombre, de alta formación militar en relación con el resto de algunos militares de aquella época, como digo, con una fuerte educación militar, se hace cargo del Ministerio de Guerra en enero del 78 y el plan que propone al Congreso y al presidente de la Nación es concretamente ir a la ofensiva contra las tolderías indígenas. Es ir a buscar a los aborígenes a su hábitat y allí masacrarlos. Esa es su propuesta y el Congreso y el presidente se lo aprueban, con lo cual tiene la anuencia legal de la República para proceder en consecuencia. Ahora vamos a lo más polémico, el tema de la conquista del desierto, concretamente. Hay varias teorías y una de ellas dice que se lo denominó así debido a las condiciones geográficas de la Patagonia que presentaba un clima desértico, lo cual puede ser verdad. Sí, es verdad, pero es una parte. Hay otra que dice que el desierto, la campaña al desierto, proviene del etnocentrismo del gobierno argentino, esto es, del autismo o el egoísmo que gira alrededor de la idea de una sola raza. ¿Por qué etnocentrismo del gobierno argentino? Porque esa región, la Patagonia, estaba completamente deshabitada por gente de raza blanca o por descendientes de la civilización europea. Entonces, como solo estaba poblada por indígenas nómades, y estos indígenas nómades, eran considerados ganado o animales, por lo tanto, esa zona era un desierto. No había seres humanos habitándola, habían animales. Esta es una teoría mucho más dura, más polémica y más atroz, si se quiere. Ahora vamos a lo que el gobierno argentino pensó en aquel entonces y por eso decidió aprobar el Plan de Roca. Esta región se hallaba habitada por pueblos indígenas de etnia tehuelche, quienes posteriormente fueron conquistados, mestizados y asimilados por los mapuches, que provenían de la hermana República de Chile. Los mapuches comenzaron a llamar la atención del gobierno argentino. ¿Por qué? Por sus continuos ataques a caballo hacia las estancias aledañas, de las cuales sustraían ganado para venderlo en Chile, secuestraban mujeres, quienes eran trasladadas a los asentamientos indígenas, etc. La ley que favorecía la conquista decía que, entre comillas y cursiva, la presencia del indio impide el acceso al inmigrante que quiere trabajar. Esta es la tesis del gobierno argentino en 1878. Que quede claro lo que estoy hablando, lo que estoy leyendo, no es la postura de Historia Activa. Otro de los motivos que se citan para justificar la conquista del desierto era el temor del presidente Avellaneda de una posible invasión y conquista de los territorios por parte del ejército chileno. El fantasma del ejército chileno una vez más sobre la Patagonia. Esto es todo un tema que es espinoso, ríspido, y el fantasma del ejército chileno es un fantasma obsesivo que anda rondando la paranoia de los gobiernos argentinos desde hace mucho tiempo atrás. Esa paranoia del fantasma de los chilenos invadiendo y tomando la Patagonia también se le presentó en algún sueño estrambótico a Hipólito Yrigoyen. Y por eso mandó al ejército argentino también a exterminar a los obreros patagónicos que estaban exigiendo mejoras en sus condiciones de vida y en sus condiciones laborales. Hacia allá mandó al teniente coronel Varela para que fusilara 1.500 obreros. Y esta supuesta guerra en la que estaban involucrados los obreros patagónicos, entre los cuales estaba lleno de espías chilenos, qué casualidad que terminó con 1.500 fusilados de parte de los obreros y un solo soldado muerto de parte del ejército argentino en esta supuesta guerra abierta con el ejército chileno. Bueno,
En el caso de Roca pasó exactamente lo mismo. Era el ejército chileno que operaba a través de los mapuches. Y este aquí que resultó en una masacre generalizada de mapuches y otras tribus indígenas, el ejército argentino salió indemne. ¿Cómo, qué guerras tan extrañas estas de las obsesiones y las paranoias? Pero en fin, esta invasión y conquista era una de las paranoias de Nicolás Avellaneda, que era tan preclaro para otras cosas. Y supuestamente el ejército chileno ya había conquistado numerosos territorios a partir de la dominación que hizo de los indígenas. Bien, Chile se dedicó de lleno a dominar a los indígenas al sur del río Biobío, antigua frontera entre el Imperio Español y el pueblo mapuche, en una operación que en la historia de Chile se llama Pacificación de la Araucanía. Roca, entonces, al mando de un ejército moderno y bien pertrechado, conquistó la Patagonia Oriental venciendo la resistencia de los pueblos originarios de etnia mapuche, causando una gran cantidad de víctimas, desplazando a las poblaciones restantes a regiones periféricas. Se estima que la campaña fue causa directa de la muerte de más de 1000 indígenas. Las tribus que sobrevivieron fueron desplazadas a zonas periféricas y estériles de la Patagonia. Unos 10.000 nativos fueron tomados prisioneros y unos 3.000 enviados a Buenos Aires, donde eran separados por sexo a fin de evitar que procrearan hijos. Las mujeres fueron dispersas por los diferentes barrios de la ciudad porteña para que trabajaran como sirvientas, mientras una parte de los hombres fueron enviados a la isla Martín García, donde murieron en su gran mayoría a los pocos años de reclusión por los efectos del clima. En fin, millones de hectáreas. Vamos ahora a la parte objetiva, geopolítica de la conquista del desierto. ¿Cuál es? Millones de hectáreas se sumaron a la República Argentina para formar parte del territorio nacional. Estas enormes extensiones fueron adjudicadas a bajo precio o directamente regaladas a terratenientes, militares y políticos influyentes. Se suele justificar esta operación militar argumentando que esos territorios iban a ser conquistados por Chile. Paranoia again, ¿sí? Ya que el área al sur del río Colorado estuvo parcialmente en disputa entre las dos naciones hasta la firma del Tratado Argentino-Chileno de 1881 que firmó Roca siendo ya presidente. El informe oficial de la Comisión Científica que acompañó al ejército argentino es considerablemente específico respecto de los resultados de la guerra y a la opinión del gobierno que el gobierno argentino tenía sobre los indígenas. Se trataba de conquistar un área de 15.000 leguas cuadradas ocupadas cuando menos por unas 15.000 almas, pues pasa de 14.000 el número de muertos y prisioneros que ha reportado la campaña al desierto. Se trataba de conquistarlas en el sentido más lato de la expresión, más exacto. No era cuestión de recorrerlas y de dominar con un gran aparato, pero transitoriamente como lo había hecho la expedición del general Pacheco a la zona de Neuquén. El espacio que pisaban los cascos de los caballos del ejército argentino y el círculo donde alcanzaban las balas de sus fusiles, eso era territorio a conquistar. Y era necesaria una conquista real y eficaz de esas 15.000 leguas de tierra, limpiarlas de indios de un modo tan absoluto, tan incuestionable que la más asustadiza de las asustadizas cosas del mundo, el capital destinado a vivificar las empresas de ganadería y agricultura tuviera el mismo que tributar homenaje a la evidencia, que no experimentase recelo en lanzarse sobre las huellas del ejército expedicionario argentino y sellar la toma de posesión por el hombre civilizado ante la bestia y el ganado suelto que andaba por ahí. El 12 de octubre de 1880, el conquistador del desierto, el teniente general Julio Argentino Roca, asumió su primera presidencia. Venía aureolado por esta conquista. Algún historiador de la historia oficial o de cualquier otra historiografía anterior a 1930 hubiera dicho era el fiel representante de otra de las grandes hazañas del ejército argentino. Esta fue una de las grandes hazañas del ejército argentino, sin duda. Ir en contra de un problema que había asolado por décadas a la República y solucionarlo de un plumazo o de un fusilazo, realmente es una hazaña. El tema es
estas hazañas, entre comillas, del ejército argentino que nos tiene acostumbrado a veces, como los fusilamientos de la Patagonia, como la represión sangrienta de la Semana Trágica, como los fusilamientos de León Suárez, como 1976, todas hazañas del ejército argentino. Y el representante fiel de esto era Julio Argentino Roca, teniente general, joven general de 37 años, asumiendo por primera vez la presidencia de la República, y en tanto esto ya fue pacificado, entregado y regalado a los terratenientes y políticos influyentes y militares amigotes de él como Rufino Ortega, se dedicó a gobernar. Y en ese sentido se dedicó a gobernar construyendo bajo un lema que él mismo impuso en el Congreso y que denominó paz y administración. Ahora se iba a dedicar a las cosas pacíficas Julio Argentino Roca. Este hombre es cuya efigie hoy en día está en el billete de 100 pesos. El billete de mayor valor de la moneda nacional. Cosas paradójicas, ¿no? Tiene un monumento impresionante en la capital federal. Muchas plazas, calles, ciudades, localidades llevan su nombre. Incluso en el sur es donde más roca hay en todas partes. Este hombre duro como la roca, que no trepidó en masacrar poblaciones enteras, se enancó a la presidencia de la nación sobre estos 1000 cadáveres de aborígenes. Y se enancó a la primera presidencia con el apoyo de todos los beneficiarios de estas interminables leguas de tierra en la Patagonia argentina. Él venció a los fantasmas de la paranoia chilena y se hizo presidente. Mañana vamos a continuar entonces. Muchas gracias por escucharnos. Un gran saludo a todos nuestros amigos. Gracias María del Carmen Llorisit por la operación técnica. Será hasta mañana. Historia Activa.